Bueno, ingeniero. Buen día. Inge, buenos días. Creo ¿Me que tiene escucha? su micrófono. Su audio no se escucha, ¿no? Sí, no se escucha, ingeniero. Solo veo cambiar igual. Buen día. Vamos a iniciar la clase. Necesito retorno, por favor. Buen día, ingeniero. Muy bien, buen día. Ingeniero. Entonces ya habíamos, o en todo caso les había enviado, ¿no es cierto?, el avance para esta semana, es atenuación de ondas electromagnéticas y distancia al horizonte, ¿ya? Pero tengo que comentar también que todavía no hay una reprogramación del calendario académico de la universidad. Seguramente es también de su conocimiento que la universidad todavía se encuentra en estado de emergencia, ¿no?
porque el problema con la universidad creo que no está resuelto todavía, ya así que, pero yo creo que a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a tomar las evaluaciones. Obviamente va a salir un calendario nuestro, así que estén atentos para que, incluso creo que he propuesto una marcha para mañana o el viernes, creo que, ¿no? Justamente porque para el viernes, Para sí, el viernes. continúa el problema de la universidad, ¿no? Y no es solamente de la Universidad Gabriel René Moreno, sino de todo el sistema universitario, ¿no? O sea, a nivel nacional. Ya hay que estar pendientes, ¿no? Por eso mismo, por eso es que no se reformuló el calendario, porque si ya se hubiese solucionado, ya hubiese habido otra fecha, ¿no es cierto? Otra reprogramación. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a ver la atenuación de las ondas electromagnéticas. En todo caso, las ecuaciones que vimos, ¿no es cierto?, anteriormente, a ver, lo podemos repasar rápidamente. Bueno, está ahí. Esta misma onda graficada, fíjense, no considera atenuación, porque puede transcurrir el tiempo o podemos desplazarnos en el espacio, ¿no es cierto?, porque esa está representada por la ecuación senoidal, ¿no es cierto? Entonces, pero no considera la atenuación. Esta ecuación es la que está representando, ¿no es cierto?, esa gráfica. Esta, bueno, conjuntamente con la del campo magnético, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos graficar para 5 metros, o 500 metros, o 5 kilómetros, ¿no es cierto?, o 20 kilómetros, siempre va a tener la misma amplitud, o sea, no se está considerando la atenuación, pero en la realidad se atenúa, ¿no es cierto? No sé si alguien experimentó, por ejemplo, con una radio, por ejemplo, ¿no? Con una radiofrecuencia modulada, por ejemplo, si estamos dentro del radio urbano, nos vamos hacia Warner o hacia La Guardia o hacia Cotoca, poco a poco va disminuyendo la señal de la radioemisora. Y eso es porque se va atenuando. Y obviamente cuando ya llegamos a la otra ciudad, no sé, Cotoca, ya aparecen otras radios, ¿no es cierto?, ya locales de ahí de Cotoca, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, hay una atenuación que es un fenómeno real. Y eso es lo que vamos a cuantificar ahora. ¿Cómo se atenúa? ¿Cuánto se atenúa? ¿A qué distancia? Etcétera, ¿no? Fíjense, por eso decíamos aquí en la misma graficación, no hay atenuación. No siempre se va a mantener esa amplitud, ya sea transcurre el tiempo o se recorre en el espacio, ¿no? Ese es nuestro tema de hoy. También lo estudiamos para ondas sonoras también, ¿no? Muy bien. Entonces empezamos. Atenuación de ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética real se atenúa a medida que atraviesa el espacio. Pero esta atenuación es solo de tipo geométrica, ya que la atenuación por absorción molecular en el aire es despreciable debido a su elevada frecuencia. Esta característica permite que las ondas electromagnéticas puedan atravesar grandes distancias con poca energía. Ustedes recuerdan, una de las características, ¿no es cierto?, de la onda electromagnética es que solamente se considera la atenuación geométrica. La atenuación por absorción molecular es prácticamente despreciable. Y esta es una característica muy importante porque esto permite, por ejemplo, nosotros con los teléfonos celulares, que son pequeños dispositivos, ¿no es cierto?, de telecomunicación con baterías que son de 5 voltios de corriente continua, podamos comunicarnos, ¿no es cierto?, a distancias relativamente elevadas. Si no, nuestros celulares tendrían que pesar medio kilo o tal vez más, ¿no?, porque requeriría mucha energía, serían equipos de mayor volumen, peso, y además requerirían mucha fuente de energía. Una batería debería ser demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces, el porqué de nuestros equipos tan pequeños es porque la atenuación es muy baja para las ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a empezar a cuantificar esta atenuación en este modelo. Aquí vamos a definir, fíjense, como S, una fuente puntual, S es de source, ¿no?, del inglés, una fuente puntual que está bien aquí en el centro, ¿no es cierto? Ahí está aquí está la fuentecita, ¿no? Ahí está la fuentecita puntual. ¿Qué significa una fuente puntual?
que es una fuente que obviamente en este caso puede ser una antena, digamos, ¿no? Un dipolo eléctrico que está ubicado o concentrado en un punto del espacio. A eso se refiere puntual. Ahora, ¿cuál es la característica de una fuente puntual? La característica es que este emite radiaciones en todos los sentidos del espacio, como lo está graficado ahí, ¿no? Esto es volumétrico, no es en un plano, ¿no? Ahí está, se representa de forma volumétrica. O sea, son como ondas esféricas que se van propagando, ¿no es cierto?, en todos los sentidos del espacio. Por ejemplo, lo que estoy trazando en azul o lo que está con los sentidos de flecha, esos son lo que se conoce como rayos, ¿no? Los rayos de una onda. Y los lugares geométricos que digamos, que producen esos rayos se denominan frentes de onda, ¿no? Que está, por ejemplo, hay una esfera de radio R, ¿no? Esos son frentes de onda que se van desplazando hacia todo el espacio, ¿no? También vamos a considerar aquí, fíjense, como WT, la potencia del transmisor, ¿ya? La potencia de la fuente que está emitiendo las radiaciones, ¿no? Ahí está, WT. Y también vamos a considerar, fíjense aquí, una I sub R, este va a ser nuestro parámetro de cálculo, que se define como la intensidad de la onda electromagnética a una distancia R. Aquí distancia R se me desplazó la R, ¿no? Pero a una distancia R. ¿Está bien? Entonces, fíjense justamente la esfera que produce el lugar geométrico, ¿no es cierto? Es a una distancia R, ¿no? Aquí está la distancia R. Ahí está, ¿no? La distancia R. Muy bien, empezamos la cuantificación. Fíjense, por definición, y esto lo tenemos que recordar de ondas sonoras, por definición, la intensidad es la potencia del transmisor sobre el área de influencia, pues en este caso a la distancia E. Aquí se mantiene la potencia del transmisor porque este es un valor fijo que está, ¿no es cierto?, es la energía con la que está generando las ondas electromagnéticas, la fuente o el transmisor. ¿Y cuál es el área a una distancia E? Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que una fuente puntual se caracteriza por producir frentes de onda en todos los sentidos del espacio de forma uniforme, o sea, sería una esfera de radio R. ¿Cuál es el área de una esfera? 4pi por R al cuadrado. El radio al cuadrado, obviamente aquí estamos considerando a una distancia R, entonces R al cuadrado, ¿no? La distancia al cuadrado. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí para que pasemos a la otra diapositiva? Todo claro, Inge. Muy bien, entonces continuamos. Antes vamos a quedar ahí, ya vamos a tener en cuenta esto, ¿no? Lo vamos a tener en cuenta esto. Lo vamos a tener en cuenta esto, pero vamos a tener que hacer una consideración de la forma de radiación de las antenas. ¿Ya? Con esto nos vamos a quedar para luego retomar la cuantificación de la atenuación, ¿ya? Entonces, luego vamos a retomar eso, más o menos mantengámosla en la memoria, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, previo a la cuantificación, que obviamente esto nos va a servir también para la cuantificación de la atenuación, vamos a ver los tipos de radiación de las antenas reales. Fíjense, las antenas reales, como dice aquí, las antenas o fuentes reales siempre están direccionadas debido a que tienen un objetivo receptor. Por ejemplo, fíjense en este recuadro aquí, ¿no es cierto? Un satélite se comunica con una estación terrena, por ejemplo, hay un satélite boliviano, ¿no?, que tiene 2 estaciones terrenas, uno aquí en La Guardia, que esa la conozco, es una antena gigante, que está detrás de la población de La Guardia, como viniendo, digamos, para la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Gigante, debe tener un radio, su parábola de 20 metros por lo menos, ¿no?
entre 20, 30 metros, pero es gigante. Se comunica con esta estación terrena y hay otra en La Paz también, me parece, ¿no? Entonces, siempre hay un objetivo. Entonces, fíjense, las radiaciones que va a emitir o que va a recibir, ¿no es cierto?, esta antena, van a ser direccionadas al satélite. El satélite se denomina que es geoestacionario, porque sabemos que la Tierra se está moviendo en cada instante, en cada segundo, ¿no es cierto? La Luna también. Entonces, ambos se están moviendo de forma, podríamos, como geoestacionario, o sea, en relación a la Tierra. Entonces, siempre hay una visibilidad entre la antena y el satélite. Lo mismo, fíjense, este otro ejemplo, una estación de televisión, por ejemplo, no sé, Canal 11, por ejemplo, no, Canal 9, 13, cualquiera. ¿Qué tiene como objetivo? Tiene los receptores, ¿no es cierto?, de los televisores que se encuentran generalmente dentro del radio urbano, a veces un poco más, pero generalmente es dentro del radio urbano. Entonces, fíjense, esa antena va a estar dirigida o direccionada, ¿no es cierto?, hacia el radio urbano, porque ahí se encuentran sus objetivos, o sea, los receptores de televisión. Así podemos poner muchos ejemplos. Y no tendría sentido, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, la antena de televisión pueda emitir radiaciones hacia el espacio abierto, porque nadie tiene un televisor ahí, o cuando pasa un avión no lo va a percibir, ¿no es cierto? La señal de televisión no tendría sentido. Entonces, lo mismo, el satélite que emita radiaciones hacia la Tierra, nadie lo va a percibir esa señal, entonces sería un gasto de energía inútil, ¿no es cierto? Entonces, las antenas reales, jóvenes, siempre están direccionadas, como se lo puede ver ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer una definición que se conoce como ganancia de la antena. Ganancia de la antena. La ganancia de la antena, aquí está definida, fíjense, es la relación entre la intensidad de la onda electromagnética a una distancia r con la antena direccionada sobre la intensidad a la distancia r con la antena sin direccionar, o sea, podríamos decir como fuente puntual. Obviamente, si va a tener la misma energía, ¿no es cierto?, cuando la antena sea direccionada va a tener mayor valor, mayor intensidad, porque se va a concentrar solamente en una determinada dirección. Entonces, esta relación, esta ganancia, siempre va a ser mayor a 1, siempre, ¿no? Entonces, fíjense, ya de aquí nosotros despejando la intensidad con la antena direccionada, tenemos esto, estamos despejando de la fórmula de arriba, y si reemplazamos, ¿no es cierto?, la intensidad, fíjense, de la intensidad de la antena sin direccionar, o sea, o como fuente puntual, eso les decía que recordemos un poco lo que vimos en la diapositiva anterior, nos queda este valor. Fíjense, aquí ya aparece la atenuación, ¿no? Aparece la atenuación, porque fíjense, si nosotros incrementamos, ¿no es cierto?, incrementamos este valor, incrementamos la distancia, ¿qué va a pasar con la intensidad, con la antena direccionada? Va a disminuir, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso tendrían que hacerlo así, ¿no? Esto sería así, ¿no? Cuando aumenta eso, esto disminuye. Y eso es el concepto de atenuación, ¿no es cierto? Cuando a medida que mayor distancia recorra, el valor de la intensidad va a ir disminuyendo. ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces. Entonces, fíjense de lo que, en realidad lo que encontramos anteriormente, ¿no es cierto? Lo vamos a aplicar ahora
a un caso real, digamos, ¿no? A una situación real, porque el otro estaba todavía, por ejemplo, no tenía, digamos, el receptor, no sabíamos dónde estaba el receptor, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí lo vamos a considerar, fíjense, vamos a considerar, lo voy a hacer con rojo, vamos a considerar, pero vamos a considerar esta situación ahora. Ya tenemos un transmisor y tenemos un receptor, y así funciona, jóvenes. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el teléfono celular o el Wi-Fi, ¿no es cierto? Algo está direccionado a algo, porque, por ejemplo, en el caso, vamos a ver después el tema de telefonía celular, por ejemplo, en toda la ciudad, seguramente ustedes también habrán podido percibir, hay antenas, ¿no es cierto?, en toda la ciudad, que esos son los que recogen la señal de nuestro teléfono, pero esas antenas están direccionadas hacia una determinada zona del radio urbano que eso puede percibir la señal de nuestro teléfono. Esta señal puede ser para otro usuario de la misma empresa, de otra ciudad o incluso del exterior, ¿no es cierto? Y a eso va una central telefónica y lo va orientando a la onda electromagnética, ¿no? Puede ir a Cochabamba la señal, puede ir a Tarija, puede ir a Argentina, a Chile, puede ir a Rusia, a Estados Unidos, donde sea, ¿no es cierto? Ya vamos a ver después de eso. Todo es mediante diferentes medios que se transportan, pero todo eso lo recorre prácticamente en el instante, y eso se debe a la velocidad que tiene la onda electromagnética, ¿no? Cuando uno habla por teléfono con una persona que está en China, lo hace de forma como si estuviera frente a frente, ¿no es cierto? Además, ahora hay videollamadas más, es como si estuviera frente a frente. Entonces, eso se debe a las características de las ondas electromagnéticas, a la velocidad, gran velocidad, a la baja atenuación, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a cuantificar ya. Ahora ya estamos en una situación real. Tenemos un transmisor, fíjense, que nosotros lo vamos a siempre ya, en todo caso, abreviar como TX, ¿tá? Y un receptor como RX, ¿está bien? Entonces, uno recibe y otro transmite. Y la distancia entre ambos va a tener una distancia R. R es genérico, ¿no es cierto? Es una distancia que puede ser kilómetros, cientos de kilómetros, o la distancia que queramos considerar. Obviamente, actualmente, mientras más alejadas estén las antenas o el transmisor y el receptor, va a haber más atenuación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense simplemente, jóvenes, esta era nuestra fórmula, ¿no? Esta era nuestra fórmula, ¿no es cierto? Básica incluso. Intensidad es la potencia sobre el área y despejando. Lo que estamos haciendo aquí, simplemente ahora la intensidad, fíjense, en el receptor, lo perdón, la potencia, ¿cuál va a ser la potencia en el receptor? Va a ser, lo voy a poner aquí, esto ya lo habíamos encontrado, ¿no? La intensidad con la atenuación. Y aquí hay a ver, ¿cuál era? Era en el receptor. Aquí está. Sería esto, ¿no? Reemplazando la fórmula que ya lo obtuvimos, que quiere decir la intensidad, ¿no es cierto?, a una distancia R, que sería, fíjense, el área de la antena receptora sobre, si seguimos considerando, ¿no es cierto?, seguimos considerando la distancia R, entonces sobre 4pi por R al cuadrado, porque por definición es sin direccional, pero ahora ya estamos considerando el área de la antena, no es genérico, por la potencia del transmisor. Eso lo habíamos determinado ya, digamos, por la relación, ¿no es cierto?, eso aparece, digamos, en la fórmula de la intensidad con la antena direccionada. Por lo tanto, fíjense, aquí logramos lo que se conoce como fórmula básica de la atenuación. Y esta nos da la relación entre
potencia del receptor sobre la potencia del transmisor nos da esa relación. Lo mismo, jóvenes, fíjense qué es lo que estamos cuantificando aquí. Estamos cuantificando esto, ¿no? Cuando aumenta, así lo voy a hacer, cuando aumenta, fíjense, la distancia, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que va a disminuir la relación entre la potencia del receptor con respecto a la del transmisor. Porque si estamos cuantificando la atenuación, ¿no es cierto? La probabilidad es de que el receptor siempre va a ser fijo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las antenas de televisión, ¿no es cierto? Del canal 11, digamos, ¿no? Que está en la universidad. Pero ahí los que viven en la avenida Bull seguramente tienen muy buena señal, o en la avenida Centenario. Pero ya los que viven en la Santos Dumont menos, ¿no es cierto? Y los que viven ya en los lotes ya mucho menos. Entonces, lo que va cambiando es la posición de los receptores, ¿no es cierto? En este caso, de los equipos receptores de televisión, sería en este caso, va aumentando la distancia aérea, ¿no? Entonces, cada vez va a ser menor. Fíjese la relación en realidad esto va a disminuir la potencia que el receptor con respecto a la del transmisor. Aquí tenemos, fíjense, todas las definiciones de los parámetros que intervienen aquí, ¿no es cierto? Con sus respectivas unidades, ¿no? WT es potencia del transmisor en vatios. WR, potencia del transmisor en vatios. WR, potencia en el receptor también en vatios. Intensidad a la distancia R, sin la antena sin direccionar, y prima con la antena direccionada, y prima de R, ¿no? Lambda es la longitud de onda electromagnética, área de la antena receptora, área de la antena transmisora, ganancia de la antena receptora, ganancia de la antena transmisora en decibeles. Todo eso está definido y con su unidad. ¿Alguna pregunta? ¿La relación tiene unidad, ingeniero? No, no tiene porque es vatio sobre vatio. En realidad es en veces. Fíjense, vamos a poner muy buena la pregunta, porque de aquí nos va a derivar. Fíjense otra cosa que hay que tomar en cuenta, que la potencia del receptor siempre va a ser, ¿cómo va a ser con respecto a la del transmisor? A ver. Pero si estamos estudiando atenuación, jóvenes, va a ser menor a 1, jóvenes, porque la potencia del receptor siempre es menor a la que del transmisor. Entonces vamos a suponer que este valor sea, si es menor a 1, ¿no? Le voy a poner 1 sobre 50, le voy a poner 1 sobre 50, digamos, ¿no? Así. ¿Qué significa eso físicamente? Que la potencia del transmisor es 50 veces más grande que la potencia del receptor. Y justamente no tiene unidad, pues porque es vatio sobre vatio. En realidad esto es veces. O también podemos decir al revés. La potencia del receptor es 50 veces menor que la potencia del transmisor. Pero este valor, obviamente, 1 sobre 50 es menor a 1, ¿no es cierto? Porque estamos analizando ya, relacionando con parámetros físicos, ¿no? ¿Qué significa 1 sobre 50? Que la potencia del receptor es menor, 50 veces menor que la del transmisor. O al revés, que la potencia del transmisor es 50 veces mayor que la del receptor. Y este valor justamente es que nosotros vamos a cuantificar, ¿no es cierto? Dependiendo a qué distancia se encuentre. A 2 kilómetros, 500 metros o 20 kilómetros, y vamos a ver cuánto se va atenuando. Cuánto de potencia va a llegar a ese receptor, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Su apellido del joven que participó, por favor? Quispe, Colque, Joel. Quispe Joel, muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Prácticamente con esto ya está analizado el concepto de la atenuación, pero vamos a ver otras fórmulas, la fórmula de Friis y la fórmula práctica, pero están en relación a esto, ¿no?
¿No hay más preguntas? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Fíjense, aquí vamos a tomar una fórmula de teoría de antenas que lo vamos a ver después justamente en el tema de antenas, ya lo vamos a tomar así, lo vamos a adoptar, digamos, esta fórmula no lo vamos a demostrar, la cual relaciona, fíjense, para cualquiera de las antenas, transmisora o receptora, relaciona el área de la antena, repito, transmisora o receptora, con la ganancia de la antena. Y fíjense, 4π es un valor constante y longitud de onda es que está relacionada con la frecuencia de la onda electromagnética, ¿no? Que obviamente está generando la antena, ya sea transmisora o receptora. Por lo tanto, fíjense, nosotros simplemente reemplazando, ¿no es cierto? Porque si ustedes recuerdan, en la fórmula básica está en función del área y de la ganancia, ¿no es cierto?, de las antenas, transmisora o receptora. Si nosotros, fíjense, reemplazamos cualquiera de ellas, cualquiera del área, en este caso vamos a reemplazar en la ganancia del transmisor, lo vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, mediante esta fórmula que estamos tomando de teoría de antenas. Y lo que nos va a resultar es esto, lo que está encerrado en rojo, y si vamos, digamos, eliminando o simplificando, nos va a quedar esta fórmula. Que está la relación seguimos en atenuación, de la relación de la potencia que se recibe con respecto a la que se transmite, pero ahora solamente en función de las áreas, área de la antena transmisora y área de la antena receptora. Esta se conoce como fórmula de Friis, que viene del anterior nada más, ¿no? Es lo mismo. Y fíjense, si reemplazamos ahora, siempre con esta fórmula, ¿no? Con esta, la que estoy apuntando aquí, la que está en el recuadro azul, con la que vamos a adoptar de teoría de antenas, la que relaciona ganancia y el área de la antena, repito, transmisora o receptora, ¿no es cierto? Ahora, si reemplazamos el área de la antena receptora en función de la ganancia, tenemos esto. Y fíjense, ya simplificando, ordenando la ecuación, nos queda esto. Ahora solamente vienen en función de las ganancias, tanto de la receptora como de la transmisora. Esta fórmula, jóvenes, se llama fórmula práctica. Y es la que más vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque el fabricante de antenas nos da la información principal de la antena, más que sus características constructivas de área, etcétera, es de la ganancia, porque eso es lo que, digamos, nos determina la calidad o la característica principal de las antenas. Como esta está en función de las ganancias, esta es la que más vamos a utilizar y por eso se denomina fórmula práctica. Jóvenes, las tres ecuaciones que vimos, ¿no es cierto?, la fórmula práctica, la de Friis y la básica que está en la diapositiva anterior, son exactamente las mismas. Pero repito, la que más vamos a utilizar es la fórmula práctica. Por eso mismo se denomina práctica, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y por último, vamos a, ya con el tema de la atenuación, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Normalmente nadie me preguntó, pero las ganancias también pueden estar expresadas en veces, ¿no? Pero las antenas prácticas, las antenas, si vamos a una comercializadora digamos, de antenas, las antenas están especificadas, digamos, las ganancias en decibeles. Yo cuando presenté las unidades, ¿no es cierto?, de longitud de onda, de potencia, etcétera, ahí decía ganancias en decibeles. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a expresar, fíjense,
Vamos a trabajar ahora todo con la fórmula práctica, que es la más importante, pero que también lo vamos a presentar como fórmula básica y fórmula de Friese, ¿no? En decibeles. Fíjense lo que vamos a hacer aquí, jóvenes. Simplemente lo que estamos haciendo es, a ver, lo voy a hacer. Aplicando el logaritmo de base 10, ¿no es cierto? Y lo multiplicamos 10 para que sea logaritmo, o digo, para que sea decibel, a ambos términos de la ecuación, todo lo que está en el... A ver, lo voy a poner aquí. Lo voy a hacer con otro color. Listo. Fíjense, todo lo que está en los recuadros rojos, eso es todo es lo que vimos en la diapositiva anterior, es la fórmula práctica en función de las ganancias. Lo que estamos haciendo ahora, lo estamos aplicando logaritmo de base 10 a ambos miembros, ¿no es cierto?, de la igualdad o de la ecuación, y cada uno de ellos lo multiplicamos por 10. Obviamente se va a mantener la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿esto es para qué? Para representarlo o para expresarlo en forma de decibeles. Cualquier valor o relación, por ejemplo, fíjense, esto ya está. O sea, ya el logaritmo de base 10 de WR sobre WT, ¿no es cierto?, multiplicado por 10, eso ya está expresado en decibel. Eso ya es una expresión de decibel. Y así lo vamos a ir, fíjense, ustedes saben, ¿no?, esto ya es por propiedad de logaritmos, en la ecuación de la derecha hay multiplicandos y hay otros que están dividiendo, ¿no? Ustedes saben que por propiedad de logaritmos, lo que está multiplicando, logarítmicamente se puede sumar, ¿no es cierto?, como estamos sumando aquí, ¿no? Esto así, y lo que está dividiendo se pasa a restar, ¿no? Eso es propiedad de logaritmos, ¿no? Eso se ve incluso en el ingreso de la universidad. Yo me acuerdo que hace muchos años dicté clases también para el ingreso y ahí se veía esto, ¿no? Es propiedad de logaritmos y seguramente en alguna otra materia de matemáticas también. Por lo tanto, jóvenes, se acabó el lío, ya está. 10 por el logaritmo de la ganancia de la antena transmisora en veces, ya eso es expresado en decibeles, ¿no? Lo mismo para la antena transmisora, para la antena receptora. Bueno, este va a quedar así nomás, porque 10 logaritmo de la longitud de onda, eso no lo sabemos todavía. Este es un valor, 10 logaritmo de 4pi al cuadrado, es un valor constante y si lo calculan, queda aproximadamente 22. Por lo tanto, joven, la fórmula práctica en decibeles es esta. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, el fabricante de las antenas, generalmente como principal característica o dato técnico es la ganancia, pero además en decibeles. Esta fórmula, jóvenes, es la que vamos a utilizar con mucho mayor frecuencia, casi en la totalidad de los ejercicios. Si hacemos la misma relación, jóvenes, la misma relación, ¿no es cierto?, hacemos lo mismo, sacamos las igualdades, ahora para la fórmula, ahora lo vamos a hacer para la fórmula básica, ¿no es cierto? Para la fórmula básica, si igualamos ambos lados de la ecuación y lo sacamos el logaritmo de base 10 y multiplicado por 10, estamos encontrando la expresión en decibeles y el resultado final de la fórmula básica es esta en decibeles. Por último, la fórmula de Friese en decibeles, haciendo el mismo procedimiento que la anterior, nos da como resultado esto. Y se acabó. Todo ya está expresado en decibeles y en la práctica, en la realidad, es eso, ¿no? Así se trabaja, porque los datos técnicos del fabricante de antenas, por ejemplo, están expresados, que serían las ganancias, están expresados en decibeles. Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Fíjense, aquí lo vamos a ver, el concepto de la atenuación. Fíjense, aquí no es cierto, a ver, así lo voy a hacer con lápiz nomás. Fíjense, ahora si aumenta R, o sea, si aumenta este término, ¿no es cierto? Si aumenta este término, porque ahí está R, ¿no? Ahí está R, ¿no es cierto? Si aumenta este término, porque ahí está R, esa es la distancia. Fíjense, está restando aquí, no aparece en el denominador, pero está restando. ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a pasar con la atenuación, o sea, con la relación? Por más que esté expresado en decibeles de la expresión WR sobre WT, va a disminuir porque es un término que está restando, ¿no es cierto? Pues mayor distancia va a tener menor relación de potencia en el receptor con respecto a la del transmisor, por más que esté expresado en decibeles, ¿no es cierto? Entonces, aquí está expresada, digamos, la atenuación. Lo mismo para la fórmula de Friis y para la fórmula básica también, ¿no? ¿Cuánto se atenúa? Aquí está, pues en esa magnitud. Ya nosotros en el trabajo práctico ya vamos a ver, vamos a hacer cálculos prácticos, ¿no? Cuánto se va a atenuar o vamos a calcular la potencia del receptor para que, o digamos, cuánto debe tener la potencia del transmisor para que el receptor reciba, no sé, digamos, 5 milivatios, digamos, ¿no? Con 5 milivatios, si se encuentra a 35 kilómetros, todos esos cálculos, digamos, ya cuantitativos, lo vamos a hacer en el trabajo práctico. Preguntas, jóvenes. Este es el concepto de atenuación. Mayor distancia entre el transmisor y el receptor, menor relación entre la potencia del receptor con respecto a la del transmisor. ¿No hay preguntas? Hola, hola, ¿me están escuchando? Se escucha, Inge. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos. Ya vamos a lo último ya de nuestro avance de hoy, ¿no? Es el tema de la distancia al horizonte. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata esto. Distancia al horizonte. Lo leemos. Otra limitación en el alcance de las ondas electromagnéticas es conocida como la distancia al horizonte. Obviamente, una limitación es la atenuación, ¿no es cierto? Eso se debe a la distancia. Ahora hay otra limitación. Es la conocida como distancia al horizonte. Esto se debe a que el alcance, por más gran potencia que tenga el transmisor, está limitado por la curvatura natural esférica que tiene la Tierra. Sabemos, ¿no es cierto?, que el planeta donde nosotros vivimos es curvo, ¿no es cierto? Es una esfera que tiene un radio aproximado de 6.370 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, lo que pasa es lo siguiente. Por más potencia que tengamos en el transmisor, esta es la antena transmisora, ¿no? Este es el transmisor. Fíjense, por más potencia que tengamos en el transmisor, hay una curvatura de la Tierra. Entonces, digamos, la onda va a pasar, ¿no es cierto? La onda electromagnética se va a pasar, digamos, no va a tener receptores, porque no dobla, digamos, naturalmente para que alcanzar. Estamos suponiendo que tiene una gran potencia, ¿no? Se pasó. Entonces, fíjense, aquí hay una limitación. ¿Cuál va a ser la limitación? Es esta la limitación. Este punto y este punto. Eso se llama distancia al horizonte. Lo calculamos. Por si acaso aquí está, ¿no? Por si acaso aquí está, lo voy a hacer con otro color. Fíjense, por si acaso aquí está los parámetros que intervienen en esta ecuación que vamos a calcular. Aquí está, ¿no? Fíjense. HT es la altura de la antena transmisora. R1
perdón, RT es el radio de la Tierra, que es un valor constante, a pesar de que tiene, ¿no? O sea, en los polos, en los extremos de la Tierra, o sea, es un poco menos radio, pero en promedio es más o menos 6.370, ¿no? En la parte del Ecuador, en el medio de la Tierra, es un poco más mayor es el radio, pero en promedio es más o menos eso, ¿no? Y de H, que es la distancia al horizonte. Fíjense, simplemente aquí vamos a aplicar Pitágoras, que sería, ¿no es cierto? Aquí se forma un triángulo, ahí está pues con la línea de puntos, ¿no? Y la distancia al horizonte. Según Pitágoras, ¿no es cierto? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los lados al cuadrado. Ahí está, pues. ¿No es cierto? La hipotenusa, ¿cuál va a ser? El radio de la Tierra más la altura de la antena. ¿Y cuáles son los lados? Distancia al horizonte y el radio de la Tierra, ambos al cuadrado. Se acabó. Resultado final, pues operando ya eso, ¿no es cierto? Nos queda eso. Fíjense, jóvenes, haciendo una comparación ya de los términos de la última ecuación que estoy presentando, ¿no es cierto? El término de HT al cuadrado prácticamente es despreciable. Es despreciable porque comparar la altura de la antena al cuadrado, ¿cuánto puede ser? 100 metros, digamos, ¿no? O 150 máximo, no es más. Comparar con 100 metros por 2 y por 6.300, sería 6.370.000 metros. Esto es una cantidad muchísimo mayor que el otro, que en la práctica, por eso se lo desprecia el término de la altura de la antena al cuadrado. Entonces queda como resultado aproximado, obviamente con mucha aproximación, distancia al horizonte, como 2 veces la altura de la antena al cuadrado por el radio de la antena. Esto también lo vamos a cuantificar, ¿no? En el trabajo práctico. ¿Alguna pregunta? Esto es lo máximo que puede alcanzar, ¿no es cierto?, al horizonte, porque ya, por más potencia que tenga la onda electromagnética, pero no puede, pues se va a pasar, ¿y quién lo va a percibir esto? Porque si esto es una antena de, digamos, de televisión, de radio, de telefonía celular, de Wi-Fi, de Internet, ¿cuáles son los objetivos? Por las personas que habitan, ¿no es cierto?, que habitamos en la Tierra, donde nosotros vivimos sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si supera ese valor, ¿no es cierto?, al horizonte, nadie lo va a percibir, va a ser una energía inútil que vamos a estar gastando, o que el transmisor va a emitir de forma inútil, ¿no? Y siempre hay que tratar de ahorrar energía. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces ya lo último. Vamos a ver. Seguimos en distancia al horizonte, pero vamos a ver el caso, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay casos en que hay, digamos, 2 antenas, o sea, digamos, no solamente una transmisora, sino que también las receptoras tienen una determinada altura, ¿no? Entonces vamos a ver esto justamente, la distancia al horizonte entre antena, digamos ya entre un sistema que tiene una elevación, la antena transmisora y la receptora, ¿no? Aquí está, fíjense, aquí está la antena transmisora y aquí está la antena receptora, ¿no? Ahí está. Ambos tienen su altitud, ¿no? Esta es la altura de la antena transmisora y esta es la altura de la antena receptora, ¿no? Ahí está. Entonces empezamos. Fíjense, esto es muy sencillo aquí. Aquí se producen, fíjense, lo voy a hacer con otro color, aquí se producen 2 distancias al horizonte. Que lo voy a llamar distancia al horizonte 1. Y distancia al horizonte 2. Fíjense, uno es por la por la altura de la antena transmisora y el otro por la receptora. ¿Qué se hace, joven?
no hay que analizar ya prácticamente nada. La distancia al horizonte total, o sea, la distancia entre digamos, las antenas, transmisora y receptora, va a ser la suma de las distancias al horizonte. Y como ya lo calculamos, aquí está, ¿no es cierto? Ya lo calculamos, entonces simplemente uno va a hacer la influencia, ¿no es cierto?, de la antena transmisora y la otra va a ser de la antena receptora. Y se acabó. Todo lo demás lo mismo. Obviamente aquí la distancia va a ser mayor porque la antena transmisora tiene su altitud y obviamente también la antena receptora tiene su altitud, ¿no? Entonces ya el valor de la distancia al horizonte entre las antenas es mayor. Preguntas, jóvenes. RT es constante, pues no, aquí está RT es el radio de la Tierra, que vale 6.370 kilómetros. No hay pregunta. ¿Se puede simplificar también esa no Inge? No, pues, pero ya está simplificada esta. Porque fíjese, esto es la aproximada ya. Porque si no, habría que sumarle a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la primera ecuación habría que sumarle más la altura de la antena transmisora al cuadrado, y a la segunda raíz habría que sumarle, dentro de la raíz, ¿no?, más la altura de la antena receptora al cuadrado. Eso sería sin simplificar, pero repito, ese valor de la altura de la antena transmisora al cuadrado o la altura de la antena receptora al cuadrado comparado con el otro valor es muy, muy, muy pequeño, que de forma práctica se puede simplificar, ¿no? Se puede despreciar, no simplificar, despreciar. Distribuyen la raíz para sacar factor común, solamente sumar, ¿no? Ah, no, claro, si quieren ya lo trabajan esta fórmula ustedes, no hay ningún problema. Lo pueden sacar, ¿no? Lo pueden sacar, sí puede ser, ¿no? Claro, trabajar porque hay un término constante, ¿no? Raíz de 2 bueno, la raíz de 2 por el radio de la Tierra, ¿no? Eso lo puede sacar como factor común, y claro, ya sí, se suma, eso ya depende de ustedes, ya lo trabajan, ¿no? Se acabó. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Se acabó el tema de hoy. Ya nos queda muy poco el avance, más que todo nos quedan ya las exposiciones, ¿no? Ojalá que se reformule el calendario, o si no, por lo menos vamos a tener que ir completando las evaluaciones, ¿no?, la próxima semana, pero no sabemos también cómo va que estamos, porque nosotros no podemos separarnos de la universidad porque somos parte, ¿no? Estamos en estado de emergencia, jóvenes. Por eso ustedes mismos ya lo saben, el día viernes hay una marcha, ¿no? Porque el problema de la universidad no está solucionado. Y yo supongo que por eso es que no sacaron ya el nuevo calendario, ¿no? Que no se sabe que todavía hay la posibilidad de que tengamos interrupción de actividades, etcétera, ¿no? Así que eso hay que esperar nomás, jóvenes, ¿no? Y hay que estar bien, siempre predispuestos para estar cerca de la universidad, pues, ¿no? Somos parte de la universidad, ¿ya? Somos la universidad, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Una vez que se digamos, reprograma el calendario de la universidad, yo voy a volver a confeccionar. ¿Se acuerdan que yo les enviaba, ¿no es cierto? Siempre bueno, lo presentaba, pero donde ya estaba por fechas, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser el examen? ¿Cuándo la clase con contenidos? Todo eso lo voy a volver a reformular yo también, pero adecuando al calendario de la universidad, ya, así que no se preocupen de eso. ¿Y si sigue manteniendo el mismo calendario Inge? Claro, pero no, pues pero ya interrumpimos, ¿no es cierto? Interrumpimos prácticamente nosotros una semana y media, ¿no es cierto? Toda la semana de que no hubo clase y la clase del lunes más, prácticamente una semana y media se interrumpió. Todo eso se va a recorrer, pero repito, se va a recorrer ajustado al calendario de la universidad. Nosotros no somos
independientes, nosotros dependemos de la universidad, que se va a adecuar eso al calendario de la universidad. Por eso, no se preocupen, sale el nuevo calendario, inmediatamente yo voy a volver a confeccionar que lo llamé yo cronograma, y ya vamos a saber ya todo nuestro avance hasta la finalidad. Ahorita hay incertidumbre, estamos en estado de emergencia, ustedes lo saben bien, jóvenes. El problema de la universidad todavía no ha sido resuelto, jóvenes, ¿ya? Así que hay que estar atentos, ¿no? Eso es todo por hoy, jóvenes. Listo, Si hay ingeniero. alguna Gracias, pregunta, ingeniero. y si no, hasta la semana que viene, ¿ya? De todas maneras, yo les voy a volver a enviar el avance para la semana que viene, como hasta ahora, ¿ya? Y si ya hay una reprogramación del calendario, ahí ya va a salir lo definitivo, ¿no? Como les envía, ¿no es cierto?, antes de la interrupción. Ya, listo, jóvenes, hasta luego. Listo, Inge, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. 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 Que les vaya bien, hasta luego.